Un día fuimos a salir, él y yo, y en medio de ese jangueo me llama la babysitter, la niñera. Me dice que teníamos que irnos para la casa porque en mi casa habían policía. Cuando yo llego a la casa, yo tenía la DEA, yo tenía los federales y tenía la policía del condado metida en mi casa. Y cuando yo entro a la puerta, a la mesa del comedor, habían 133 gramos de cocaína. Yo perdí mi trabajo a raíz de esto, porque él salió en el periódico en todos lados. Comencé a tratarlo mal, te voy a ser honesta, lo comencé a tratar mal. Ya las cosas fueron enfriándose hasta un día que yo llegué a mi casa, que yo abro la puerta de mi habitación, yo encuentro una mujer acostada en mi cama. Y en ese mismo momento, yo sentí como si a mí me hubiesen tirado un balde de agua fría encima. Y así mismo yo la vi, así mismo yo me volteé y así mismo yo salí por la puerta. ¿Qué sucede con las iglesias? Que las iglesias no están preparadas para restaurar a las personas. Las iglesias están muy enfocadas en ellos y están muy enfocadas en el qué dirán, que cuando viene alguien que no se ve a como tú te ves o a como tú quieres que se vean, los rechazas. Esos tatuajes, ¿te lo hiciste por hacértelo o tenían algún significado en ese tiempo? Porque la gente habla mucho de los tatuajes. Eso en ti, ¿cómo fue? ¿Tú eras una persona normal? Yo era una persona completamente normal. Comencé a tatuarme a la edad de los 18 años, pero comencé con cosas sencillas, cosas pequeñas. Ya grandes, yo tengo aquí lo que se le dice una Catrina. Para los mexicanos, eso es una cara, qué pena, yo creo que no me la puedo. Es como una carabela con una cruz y 4 flores que representan la muerte y mi familia, o sea, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Ese fue mi primer tatuaje grande. Después tengo aquí, tengo una carabela, ese me lo hice por hacérmelo. Y después las olas, porque yo entendía que yo era como las olas. Yo subía, yo bajaba, yo subía, yo bajaba. Y después de ahí fue ya los nombres de mis hijos, la letra de mi papá, la firma de mi papá. Y ya después de ahí fue porque veía algo que me gustaba y me lo hacía. Era como un desahogo. Volvemos a lo mismo, vacíos. ¿Por qué? Porque yo me endrogaba, yo bebía, yo fumaba, yo hacía días hacía, pero habían días donde el dolor que causaba la aguja era lo que me llenaba en aquel momento. Dios mío. Ahora no me pude terminar el brazo, ¿Por qué? porque yo me iba a hacer más. Yo iba a hacerme los 2 brazos. Este brazo está sin terminar, pero la gloria es de Dios. Dios me dejó hasta un punto. Después del punto no pude más porque no tenía cuarto, no tenía dinero. No había dinero. No había dinero. Había dinero para todo menos para tatuarme. Dios mío. Y esto me hizo entender una cosa ¿Qué te hizo entender? bien profunda. Hay fondos. La gente que dice que el libre albedrío, claro, tú vas por tú tienes un libre albedrío. Tú decides hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Pero aún en lo incorrecto, la misericordia de Dios te alcanza. ¿Sabes por qué? Porque hay fondos que Dios va a permitir que tú toques, pero es necesario que tú toques esos fondos para luego utilizarlos para Él glorificarse. Hay hasta un punto que Dios te va a dejar arrastrarte, pero no te deja arrastrar más de ahí. Dios me dijo, sí, yo te voy a soltar, tatúate, hazte todo lo que tú quieras. Pero cuando ya yo ponga la pausa de que no te vas a tatuar más, porque hasta aquí llegó. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Yo me tatué hasta un punto en que ya después de ese punto no tuve el dinero y entendí que eso fue Dios que permitió que yo llegara a ese punto, porque así fue la misericordia de Él conmigo. Dios mío. Ahora, la pregunta es esta, ungida, mujer de fe y de autoridad. Cuando ya tú sales de la cárcel la segunda vez, ¿verdad? ¿Con quién te fuiste? ¿Te fuiste con...? Me fui con el padre de mis hijos. Y seguían lo mismo. Y seguimos lo mismo hasta que a él lo cogen preso. A él le agarraron, un día fuimos a salir, fuimos a janguear, él y yo, con mi hermano y un primo que venía de Colombia. Y en medio de ese jangueo me llama la babysitter, la niñera, y me dice que teníamos que irnos para la casa porque en mi casa habían policía. Yo le digo a él se puso pálido como un papel. Y yo, pero qué raro, policía, ¿por qué en la casa? Cuando yo llego a la casa, yo tenía la DEA, yo tenía los federales y tenía la policía del condado metida en mi casa. Había como más de 10 policías en mi casa. Y yo no entendía lo que estaba pasando.
Y cuando yo entro a la puerta, a la mesa del comedor, habían 133 gramos de cocaína. Yo no sé cuánto de marihuana. Y todos los muebles así para arriba. Mira, un desastre. Cuando yo veo eso, yo me puse de todos los colores. A mí me dio náusea, yo vomité y todo. Porque recuerda que ya yo había estado presa. Sí. Encuentran todo eso, ¿a quién se lo van a implicar? Para decir que es mío. Pero yo le doy gracias a Dios que el papá de mis hijos aceptó su responsabilidad. Y él dijo, no, ya no tiene nada. Bueno, yo no tenía conocimiento. Donde él tenía eso oculto, aquí los aires acondicionados son de pared. Allá los aires tienen como un filtro, o sea, tienen como un cuadrado, y tú lo abres y es el filtro, pero el aire es un aire, está afuera. Él tenía todo eso dentro de ese filtro. Ahora, ¿cómo lo encontraron? ¿Quién Lo choteó, lo tiró para adelante. No tengo la menor idea. Lo que yo sé es que yo tenía la DEA en mi casa, yo tenía los federales en mi casa, yo tenía la policía del condado en mi casa y habían 133 gramos de cocaína en la mesa y yo ni me acuerdo cuánto de marihuana. Cuando sé esto, que él se echa la responsabilidad, a él se lo llevan preso. Para ese tiempo yo había conseguido un trabajo muy bueno. Yo trabajaba en una organización sin fines de lucro, yo tenía mi posición, yo estaba ganando buen billete. Yo fui hasta Policy Council de una organización en el condado donde yo vivía. O sea, yo llegué hasta tener una posición y todo. O sea, yo estaba bien, mi vida estaba mejorando. Sí. Y viene y sucede todo esto. Yo perdí mi trabajo a raíz de esto. Porque él salió en el periódico en todos lados. ¿Sabes que son 133 gramos de cocaína? No, y eso no fue lo peor. Cerca de una escuela. Que a él le metieron 9 cargos. Y lo condenaron. Mira que Dios es bueno con él también, que no lo condenaron. Pagó la fianza, pagamos un abogado, servicio comunitario. Y eso fue todo lo que él hizo. Porque él tampoco tenía récord. Nunca había caído preso. Eso lo ayudó. Ay, Pero eso Dios. también fue Dios. Salió. Salió. ¿Y cómo ya usted termina desligándose de él completamente? ¿Qué fue que pasó con usted? ¿Cómo usted ya dice, ya cómo se desligó? ¿Fue cuando se convirtió antes? ¿Cuando aceptó a Cristo? ¿Qué pasó? Ya cuando me desligo de él, después de ese suceso, obviamente yo pierdo mi trabajo. Yo pierdo mi trabajo a raíz de esto. Y yo me enojé muchísimo. Yo me enojé muchísimo. Yo estaba muy enojada con él. Comencé a tratarlo mal. Te voy a ser honesta, lo comencé a tratar mal. Eh, ya las cosas fueron enfriándose hasta un día que yo llegué a mi casa. Cuando yo llego a mi casa, que yo abro la puerta de mi habitación, yo encuentro una mujer acostada en mi cama. Cuando yo encuentro a esa mujer acostada en mi cama, yo era problemática, Venancio, yo era impulsiva, yo tenía el casco caliente. A mí tú me hacías algo, yo sí tenía que romper una botella y irte para encima, yo me iba para encima de ti. Y en ese mismo momento, yo digo que esto fue Dios para que no hubiese una desgracia. Yo sentí como si a mí me hubiesen tirado un balde de agua fría encima. Porque yo me quedé como en shock cuando yo vi a esa mujer en mi cama. Y así mismo yo la vi, así mismo yo me volteé y así mismo yo salí por la puerta. Me estacioné y comencé a llorar. Comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Después de eso, llegó en la noche, yo tenía una señora que me cuidaba a mis hijos porque yo trabajaba. Y me acuerdo que yo llego y ya yo dije, yo no puedo más. Y yo cogí mis muchachos, cogí las cosas de mis muchachos, las metí en el carro. Tenía una compañera de trabajo que me dio la mano, me dijo, vente para la casa, que tranquila, que ahí miramos a ver cómo hacemos. Y me voy. Y él metió a la mujer a la casa. Que de hecho es su pareja, su actual pareja ahora. Dios mío, no, tu historia es algo como, de verdad, como lo que tú predicaste, de la ceniza. Es como alguien que realmente viviendo todo ese proceso,
ese mundo oscuro del modelaje, la droga, todo eso, las infidelidades, tu vida, eh, tu testimonio es impactante. Ahora, en todo ese proceso que tú estabas viviendo, ¿cómo es que tú llegas a servirle al Señor? Hmm. ¿Cómo es que, porque nos adelantamos y hablamos que tú estabas predicando en la cárcel? Ujú. Ahora, hay que saber cómo tú te conviertes en una predicadora, una mujer que está viviendo esa vida, que quería llenar el vacío de su padre con hombres, hombres, hombres y hombres, Ujú. droga, alcohol, todo eso. ¿Cómo tú llegas a servirle al Señor? El Señor ha venido tratando conmigo, vuelvo y te digo, a los 14 años me habla por primera vez, después me habla a través de este pastor. Tuve amistades que me invitaban, cristianas, que me invitaban y yo iba a las iglesias y cada vez que iba a la iglesia siempre había una palabra de parte de Dios. ¿Qué sucede? Que yo caminé en muchas iglesias en donde yo vivo. Hubieron iglesias y esto es algo, mira, esto es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy consciente. Hay que entender que este evangelio no es para la gente santa. Este evangelio es para la gente que está perdida, porque esos son los que necesitan llegar a la luz. ¿Qué sucede con las iglesias? Que las iglesias no están preparadas para restaurar a las personas. Las iglesias están muy enfocadas en ellos y están muy enfocadas en el qué dirán, que cuando viene alguien que no se ve a como tú te ves o a como tú quieres que se vean, lo rechazas, le das un codazo, como dicen en mi país. Y eso está muy mal. ¿Qué sucede? Que yo caminé en muchas iglesias y, y cuando yo caminé en muchas iglesias, hubo una iglesia que por yo estar tatuada, la persona me dice que ya yo estaba condenada, que yo me iba a ir para el infierno. Espérate. Tú en ese caos que tú estabas viviendo, Ujú. tú andas buscando un refugio en el Señor. Estoy tratando de buscar un refugio en el Señor y comienzo a caminar iglesias. Pero ¿qué sucede? Que en cada iglesia había algo. Acuérdate que yo era una mamá sola con dos niños. Era joven, o sea, más joven. Era joven, tenía dos niños, separada, divorciada, Y te dicen que que por por tu los tatuajes tatuaje, yo estoy condenada al infierno. No había salvación para mí. Y me lo dice un predicador. Yo salí tan furiosa, ni siquiera triste, salí furiosa. Y me enojé feo con Dios. Pero yo no entendía que Dios no tenía la culpa. No, no era Dios, era la gente. ¿Y qué sucede? Que después de eso yo dejé, solté a Dios en banda, como dicen sí, ustedes. Dije, olvídate. Seguí en mi mundo, seguí en el jangueo, seguí en el alcohol. ¿Qué sucede, Venancio? Que yo me involucro con otra persona. Cuando yo me involucro con esta otra persona, yo estaba viviendo con una compañera de trabajo. No tenía problemas, pero ¿qué sucede? Que la condición en donde yo estaba viviendo era incómoda porque yo vivía, literalmente era una sala, no sé si sala, donde tienen sí, los muebles, la sí, sala. sala. Yo tenía un matra ahí y yo dormía con mis dos hijos. O sea, estaba bien cómoda y tenía, o sea, mi closet era el carro. Yo Mm. tenía todas mis cosas metidas en el carro. ¿Y qué sucede? Que ya yo estaba incómoda, pero yo no podía, el trabajo que yo tenía, porque después de eso obviamente conseguí otro trabajo, pero no me daba para yo pagar un apartamento. Sí. Entonces no le pedía nada al papá de los niños porque yo tenía la amenaza constante de que me los iban a quitar, de que me iba a llamar la trabajadora social, de que yo era una borracha, de que yo en esto, o sea, me amenazaba y yo vivía con esa intimidación. Entonces, ¿qué sucede? Que yo me involucro con otra persona. Con esta persona que yo me involucro es un hombre, ¿verdad? Y esta persona me pinta otro sueño. Aquí yo entendí otra cosa. Uno tiene que tener mucho cuidado los procesos que Dios permite en su vida. Porque hay a veces por tú querer ser más listo que Dios, te metes en un proceso peor que el que estás pasando. ¿Qué pasó? Me metí en esa relación, me mudé con esta persona, salgo encinta de mi hija. Cuando salgo encinta de mi hija,
Ya yo estaba más tranquila porque estaba más estable, estaba tranquila. Pero ¿qué sucede? Que nace mi hija y cuando nace mi hija, yo vuelvo a lo mismo. Vuelvo al alcohol, vuelvo a la droga. ¿Por qué? Porque yo volví a sentir el vacío. Era un vacío. Es que cuando una persona está vacía, no hay nada ni nadie que lo pueda llenar excepto Cristo. Tú tienes que tomar la decisión de abrirle tu corazón a Cristo para que Él pueda llenar ese vacío, que esto la gente no lo entiende. Por eso también vemos en la iglesia mucha gente con depresión. Sí. ¿Pero por qué tienen depresión? Porque no le han abierto la puerta al Espíritu My God. Santo Sí. para que vengan a sanar Sí. aquello que tiene que ser sano, para que venga a ser Sí. lleno aquello que está vacío. Hay gente que se está refugiando en cosas incorrectas, cuando aquí el único del cual te tienes que refugiar es Cristo. Sí. Pero yo no entendía eso. Yo seguía con la idea de que alguien me iba a dar felicidad. Y la única persona que me iba a dar felicidad era Jesucristo, que me la da. Que se la dio y se la da. Y entonces, se unió con esa persona. Tuve mi hija, tuve mi niña. Cuando yo tengo a mi niña, yo vuelvo a caer en lo mismo. Vuelvo a caer en el alcohol, la droga, en todo esto. Empiezo ya a tener problemas con esta persona. Pero ¿qué sucede? Que dentro de esto, esta persona comienza a prosperar. Él tiene una compañía de remodelación, comienza a prosperar. Entonces yo me uno con él a trabajar con él. Comenzamos a prosperar. De la noche a la mañana, Venancio, empezamos a prosperar. Y las cosas fueron mejorando. Pero ¿qué sucede? Que cuando comenzamos a prosperar, él no es puertorriqueño ni es estadounidense, es de otro país, es de Centroamérica. Ok. Y él comienza a traerse a toda su familia de Centroamérica. Pero antes de esto, yo acepté a Cristo. ¿Cómo acepté a Cristo? Mi mamá viene en un viaje. Mi mamá no es cristiana, mi mamá es católica, pero mi mamá, dentro de su creencia, ella ora mucho. Y cuando ella ve la condición en la que yo estoy, que estoy en el alcohol, que estoy en todo esto, mi mamá empieza a darme, tú no puedes seguir en eso, tú tienes que dejar eso, tú tienes ya 3 hijos, por tus hijos, esto y lo otro. ¿Qué sucede? Que la persona que me hacía el cabello ya tenía un asistente, la asistente es cristiana. Esta asistente está hablando con mi mamá y mi mamá le dice a ella, yo necesito ir a una iglesia, no me importa qué iglesia sea, pero yo necesito llevar a esta niña a una iglesia. Y yo, acuérdate que yo estoy dolida con las Sí. iglesias, yo no quiero saber de iglesia, tú no me hables de iglesia, que para mí eso era un no. Yo no le digo a mi mamá por respeto, porque es su conversación con la persona y yo no me iba a meter. Pero cuando la persona le da el nombre de la iglesia, le da los datos de la iglesia, que nos vamos para la casa, yo le digo a mi mamá, a mí tú no me vas a meter en ninguna iglesia, le dije. Quítate la idea de que yo no voy a ir por ahí. Mi mamá no me dice más nada. El día antes, me acuerdo, 1 de agosto, fue un 1 de agosto. El día antes de 1 de agosto, yo me di una juma, como ustedes dicen. Un humo. Un humo, pero mira, que yo no perdí la conciencia porque es que era necesario que estuviera consciente para lo que me iba a pasar esa noche. Cuando yo estoy en ese nivel, yo comienzo a llorar. Yo comienzo a llorar porque yo decía, yo no puedo más, ya yo no sé qué hacer, ya esta vida, yo no quiero vivir. Yo le decía al Señor, yo no quiero vivir. Y en ese día, yo salgo para afuera, o sea, salgo, y me acuerdo que yo miro el cielo y comienzo a pelear con Dios. Pero en mi estado de embriaguez comienzo a pelear con Dios y le dije de todo a Dios. Estoy harta, tú me trajiste a este mundo a sufrir, esto, lo otro, yo sigo metiendo la pata. Que si por tu culpa, así, que te llevaste a mi papá, que esto. Y seguía peleando así con Dios. Pasa el otro día, 1 de agosto, mi mamá me levanta. Me dice, mi hija, yo quiero ir a la iglesia, llévame si quieres. Me dice, vamos a hacer algo, vamos a ir a la iglesia. Y si te sientes mal, nos vamos, me dice mi mamá. O sea, como yo estaba con el dolor de cabeza de la juma, Sí. yo, para quitármela de encima, dije, está bien, me puse cualquier cosa, vámonos para la iglesia entonces. Llegaron a la Y iglesia. llegamos a la iglesia. Venancio, cuando yo entré a esa congregación,
yo volví a sentir lo que sentí a los 14 años. ¿Qué tú sentiste a los 14 años? ¿Y qué fue que pasó? Era como un corrientazo de la cabeza a los pies. ¿Dónde tú estabas a los 14 años? Porque la gente no sabe. Estaba en un concierto de Samuel Hernández. Esa fue la primera vez que Dios me habla a través de Samuel Hernández. ¿Qué te dijo? Él me dijo que por medio de mi testimonio muchos iban a llegar a los pies de Cristo. Que Dios tenía un propósito muy grande conmigo. Esto fue a los 14 años. Yo sentí cuando ese hombre me habló de parte de Dios, yo sentía un corrientazo de la cabeza a los pies. Y era como, no, o sea, mi cuerpo físico no estaba temblando, pero internamente yo estaba temblando. Uf, my God. Solamente 2 veces he sentido eso. Esa vez a los 14 años y ya cuando yo entré a esta congregación. ¿Qué edad tenía ahí? Yo tenía 29 años. 29 años. A los 14 y a los 29. A los 29. Cuando yo entro a la congregación, yo comienzo a sentir esto. No me está gustando lo que estoy sintiendo. Yo digo, esto no me está gustando, esto me trae recuerdos, decía yo. Y yo me siento atrás. ¿Qué sucede? Que la pastora de la iglesia, ella me ve desde el frente. Yo estoy atrás, una congregación grande. Ella me ve y ella se viene caminando. No había ni empezado el culto. Ella se viene caminando. Cuando ella llega hasta donde yo estoy, yo seguía sintiendo el corrientazo. Y ella se presenta y me dice, yo te estaba esperando, profeta. Dios. Y yo me quedé así. Y yo tenía como una confusión porque yo decía, ¿qué le pasa a esta mujer? Y a la misma vez era como yo tenía una guerra interna. Sí. Era una guerra. Una guerra entre, es lo mismo de siempre y una guerra, wow, pero esto que estoy sintiendo es diferente. Dios mío. Comienza el culto. Y cuando comienza el culto, nunca se me va a olvidar, el mensaje era sobre el perdón. El perdón. En mi corazón había mucho odio Sí. por muchas cosas. Porque yo tenía una coraza. Y cuando ella hace el llamado, ¿verdad? ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Ella tiene el micrófono y me está mirando. Y yo como que no, yo no voy a pasar para allá al frente, yo no voy para allá al frente. Yo en mi mente decía, yo no voy para allá al frente. Mira, yo no sé qué fue lo que sucedió, la cuestión era que yo estaba allá al frente. En un abrir y cerrar de ojos yo estaba al frente. Y cuando yo estoy allá al frente, yo no pude más. Yo me tiré al suelo. Comencé a llorar, pero llantos como si me estuviera muriendo. Con gritos y todo. Y en ese mismo momento, la gente a mí me da mucha risa cuando la gente dice, no, es que Dios me habló. La gente que realmente Dios le ha hablado sabe cómo es la voz de Dios. Y la voz de Dios en ese mismo momento fue como un estruendo. Y Dios me habla. Y en ese mismo momento que Dios me habla, yo estoy en un medio de una oscuridad. Dios. Y yo veo la mano de Dios que me jala por un brazo y me hace así, me dice, ya no más. Cuando Dios me jala y me dice, ya no más, yo comencé a llorar. Y en ese mismo momento que yo estoy llorando, yo sentía las orejas calientes, el cuerpo caliente. Yo sentía como si hubiesen agarrado una sábana y me hubiesen arropado con esa sábana. Y después de ahí mi vida no volvió a ser igual. Desde ese día yo no bebo. Desde ese día yo no fumo. Desde ese día yo no hago absolutamente nada de lo que yo hacía en mi vida pasada, porque yo tuve un encuentro con el Señor. Y mira que yo he tenido momentos duros y difíciles para decir, no, voy a soltar a Dios en banda. Y hay algo en mí que no me deja, y es el Espíritu Santo de Dios. Wow. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios realmente entra a tu Sí. vida, por más que tú te quieras apartar, por más que tú te quieras descarriar, por más que tú quieras volver al mundo, no vas a poder. Porque todavía está ese fuego ahí que no te lo va a dejar. No te va a dejar que tú te vayas para el mundo. Dios. Pero no te creas, ahí viene lo fuerte.
Porque está bien, tuve el encuentro. Me comencé a enamorar de Cristo como Sí. una loca. Pero ahí Dios me dijo, está bien, mi amor. Está bien, mi amada, mi amor. Ahora te voy a meter en el horno de fuego. Dios mío. Vamos para el proceso. Perdiste muchos años, ahora te los voy a dar todos de un tablazo. ¿Qué pasó? Ahí el papá de la niña comienza a traerse a toda su familia de Centroamérica. Y ya tú le sirves a Dios. Y ya yo le estoy sirviendo a Dios. ¿Qué sucede? Que me metió en un apartamento de 2 cuartos, un baño, 12 personas. Yo vivía con 12 personas. No cristianas ninguna. Yo era la única cristiana. Y no cristiana sólida, cristiana nueva creyente. Yes. Y ahí Dios comienza a tratar con mi carácter. Y es fuerte, es fuerte. Porque cuando Dios dice trabajar con el carácter, lo que te va a dar es fuerte. Sí. Porque ahí es donde tú tienes que morir. Y me metió esas 12 personas dentro de la casa. Cuando me mete esas 12 personas dentro de esa casa, te estoy hablando de personas que hablaban mal de mí, personas que yo no le agradaba, personas que, por ejemplo, yo les hacía un plato, o sea, hacía comida para todo y me dejaban la comida entera o la botaban porque no querían comer eso, que no me ayudaban con los quehaceres de la casa, que yo les tenía que hacer todo a ellos porque como yo era la que hablaba inglés y ellos tenían sus procesos, yo era la que los tenía que llevar a sus citas. Ahora tenía 15 hijos. Ahora tenía 15 hijos. Dios mío. Ahí Dios me estaba dando martillazo. Sí. Estaba trabajando bien fuerte. Porque la Adriana del mundo los manda todos para su país de una. Pero la Adriana en Cristo no puede hacer eso. La Adriana en Cristo tiene que ser misericordiosa, tiene que ser bondadosa. La Adriana en Cristo tiene que mostrar amor. Aunque yo sé que tú estás hablando de mí, yo te voy a servir el plato de comida, claro que sí. Si me tengo que sentar contigo a comerme el plato de comida contigo, lo hago. Y sin llevármelo a mi corazón, porque entiendo que no puedo ser yo, sino que tiene que ser Cristo, porque ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esto la gente se lo olvida. Hay mucha gente actuando en base a sus impulsos, cuando una persona que está llena del amor de Dios no actúa bajo impulso, actúa bajo el amor de Dios por más mal que te estén haciendo. Y te estoy hablando de gente que me estaba haciendo mal, hasta brujería, porque dentro de mi casa hasta una bruja yo tenía. Espérate. Espérese. Esto se puso serio. Usted tiene que compartir esto. Dele like, envíeselo a alguien. Espérate. Dentro de esas 12 personas que estaban viviendo ahí con tus 3 hijos, ¿verdad? Con mis 3 hijos. Entonces, ya iban 15 personas, más las parejas que eran 17. No, Ustedes dos. está dentro de los Estaban 12. ustedes dos. No, eran 15 personas 15 ahí. personas. Excelente. Había alguien que trabajaba con brujería y te estaba haciendo brujería Bruja. también. Pero bruja heavy. Bruja heavy. De alta jerarquía. Alta jerarquía. Y que me odiaba. Pero ya tú te habías convertido. Ya yo era cristiana. Entonces, explícame eso. Cuando yo me convierto, ¿verdad? Entro en este proceso. Un día a las 3 de la mañana, porque yo me volví una loca en Dios. Sí. Loca en Dios. Te estoy diciendo que yo pasaba horas en la palabra, escribiendo, y hablando con Dios, hablando con Dios. Dios se convirtió en mi todo. Un día a las 3 de la mañana me levanto. Cuando yo me levanto a las 3 de la mañana, el Espíritu Santo me dice, silencio, escucha. Cuando yo me pongo así en silencio a escuchar, yo escuchaba como un cuchicheo, como cuando están murmurando, como que un ch, 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 ch. Pero lo escuchaba detrás de la puerta. Cuando yo abría la puerta se silenciaba, no había nadie, porque todo el mundo estaba durmiendo. Cuando yo volví a cerrar la puerta, sentía el cuchicheo. Y el Espíritu Santo viene y me habla. Después de que escucho lo que está pasando, el Espíritu Santo me habla y me dice, aquí en tu casa tienes un espíritu de murmuración y están murmurando en tu contra. Pero no te preocupes, dice el Espíritu de Dios, silencio. Dije, está bien.
Me levanto como si nada, todo como si nada. Como a los 3 días, me levanto otra vez como a las 2:00 y pico de la mañana. Pero yo me levanto porque al lado de la pareja, de esa pareja que yo tenía, había una sombra completamente negra, una sombra altísima al lado de él. ¿Qué sucede? Que cuando yo me levanto, que yo intento reprender, yo caí inconsciente. Al otro día que yo me levanto, yo tenía este ojo como si me hubiesen dado un puño. Yo todavía tengo la marca en el ojo, tengo como un puntito rojo de eso, de ese ataque espiritual. Sí, Sí, este ojo. es este ojo, sí. Tengo un puntito dentro del ojo, que no es un lunar, es de eso. Porque fue como un moretón, así como si me hubiesen dado un puño en el ojo. Y el ojo ensangrentado por dentro. De que yo llegué, me acuerdo que yo iba para la iglesia y todos los hermanos me preguntan, ¿pero estás bien? Pues, y yo, no, tranquilo, tranquilo. A la que era mi pastora le dije, no, pastora, me sucedió esto. Entonces, como ella es una mujer de guerra espiritual, ella me explicó, Entendió. porque todas estas cosas, yo le doy gracias a Dios que yo tuve una madre espiritual que me explicaba. Porque si yo no hubiese, si Dios no hubiese, porque Dios es tan perfecto. Wow. Dios es tan perfecto que cuando es el tiempo de servirle al Señor, Dios te pone hasta las personas correctas para que te guíen en ese proceso. Y yo le doy gracias al Señor que esta mujer, que era la que era mi pastora, la puse en mi camino porque fue una mujer de la cual yo aprendí muchísimo en cuestión de guerra espiritual. Porque yo no sabía nada. Yo creía que estar en Dios era todo lo lindo, orar lindo. Pero cuando yo empecé a experimentar guerra dentro de esa casa, Te, te dejó la marca. me dejó la marca. Después de esto, ya yo decido mudarme, ya yo no puedo más. Entonces yo comienzo a orar. Yo comienzo a orar. Yo comienzo a orar. Pero ¿qué sucede? Que ahí esta persona no se quería mudar, él se quería quedar con las 12 personas. Claro, porque él estaba con su familia. Sí. Él no era cristiano. ¿Qué sucede? Que yo consigo una casa. Entonces, como nosotros estábamos bien económicamente, me dice, como tú conseguiste la casa, tú te encargas de hacerlo todo. Te encargas de la mudanza, de todo. Y yo, así está bien. Yo y una hermana de la iglesia hicimos toda la mudanza. Más nadie, porque no nadie me ayudó, pero me mudé. ¿Qué sucede? Que cuando yo me mudo, ahí Dios comienza a tratar más fuerte conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo un sueño y cuando yo tengo este sueño, yo veo como Dios, hay una mano y encima de esa mano hay un pañuelo blanco. Y encima de ese pañuelo blanco hay un sapo. Y yo veo literalmente en el sueño cómo esa mano entra a mi casa con el pañuelo blanco y el sapo encima del pañuelo y lo saca. Cuando yo me levanto, el Señor me ministra y me dice, necesito que entiendas que se acaba de romper lo que te estaban haciendo. Y yo te voy a mostrar quién es. Al otro día de eso, la bruja que yo tenía metida en mi casa llegó hasta el frente de mi casa. Porque ella era familia de esta persona. Ella llegó al frente de mi casa, pero ¿qué pasa? Que ella no pudo pasar de la galería para adentro. Se le invitó a entrar y ella, no, yo me quedo aquí. Cuando yo la miro por la ventana, el Espíritu de Dios me ministra y me dice, ella es, no te descuides. Yo tuve que intensificar la oración más, porque ese es el problema, que está bien. El que anda con Dios no le tiene que tener miedo al diablo, No. claro está. Pero dice la palabra que no ignores las maquinaciones del enemigo. Sí. Y cuando tú tienes una alerta de parte de Dios de no bajar la oración, es donde más usted tiene que intensificar la oración. Claro. Porque entonces hay algo que se está formando en el mundo espiritual para acabar contigo. Y ese es el problema, que hay mucha gente confiada y está ignorando lo que está haciendo el diablo. Y después se están quejando de lo que sucedió por causa del descuido. ¿Qué sucede? Que después de eso yo intensifiqué más la oración. Ahí comenzaron otro tipo de problemas porque ya esta persona no era cristiana con la que yo estaba. Y esta persona comienza a poner a esa familia como prioridad. Te estoy hablando de pagarles carros, celulares, le pagaba a toda esa gente. A tal nivel de que él se iba con ellos
y no llegaba hasta las 3, 4 porque se iba para los billares. Se iba porque eran sus primos, sus tíos, o sea, era su familia. Y yo pues metía en mi iglesia. Yo metía en las cosas de Dios. Yo seguía orando. Hasta que un día hay una persona de Puerto Rico, un profeta de Dios, que respeto y aprecio mucho. No sabía lo que estaba pasando. Nadie sabía, yo soy muy reservada con mis cosas. Yo puedo estar pasando la guerra más fuerte, pero tú no vas a saber que yo estoy pasando esa guerra. Porque yo he entendido de que mi guerra yo la peleo en los secretos de rodillas. Claro. No contándosela a medio mundo. No, yo la peleo en los secretos. Yo me voy a los golpes, como dice, a los secretos. ¿Me Sí. entiendes? Entonces, viene este profeta, me llama de Puerto Rico y me dice, yo no sé qué es lo que tú estás pasando, me dice. Yo no sé qué es lo que tú estás atravesando, pero dice el Señor, me dice, vienen tiempos fuertes donde vas a entrar en una turbulencia que vas a pensar que hasta aquí llegaste, pero no temas porque yo estoy contigo y quiero decirte de parte de Dios que lo que no se alinea a tu propósito, que lo que no se alinea a tu llamado, yo te lo quito. Así me dijo, sin saber lo que estaba pasando. Precisamente 2, 3 semanas después de esa palabra de parte de Dios, esta persona agarró sus cosas y se fue de la casa. Dijo, yo no quiero más nada, yo me voy con mi familia. Se fue de la casa, con su familia. ¿Qué sucede? Cuando él se va de la casa, yo trabajaba con él, teníamos una compañía juntos. Volvemos a lo mismo, dependencia de una persona. Hay gente que tiene que entender que usted no necesita depender de nadie, usted tiene que depender de Sí. Dios. Wow. Porque aquel que depende de Dios, aunque en esta hora está, mira, atravesando por alguna escasez, Dios va a venir y va a suplir, porque dice su palabra que no hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Lo que pasa es que nos da mucho miedo querer salir de ese conformismo, de esa dependencia, sin saber que lo que Dios tiene para uno es mejor que lo que tú crees. Sí. Esta persona se va, me saca de todas sus tarjetas, me restringe económicamente. Y en ese momento yo estoy pasando mi proceso de salud con el pie. ¿Qué pasó en el pie? Yo me fracturé este pie. Ok. Me pusieron 12 tornillos y 2 placas. Me operaron 3 veces. La primera vez, que fue para ponerme los 12 tornillos y las 2 placas. La segunda vez para removerme unos tornillos que me estaban afectando, porque son por los 2 lados que tengo la cicatriz. Y la tercera vez para removerme los tornillos del otro lado, porque me estaba dando problemas. El médico me había dicho que yo iba a quedar coja. Y yo comencé sirviéndole al Señor a través de la danza. Pero yo iba a quedar coja. ¿Cómo era posible, verdad? Según el enemigo, yo iba a quedar coja. Yo no iba a poder danzar, ni iba a poder usar tacones, no iba a poder, iba a caminar media chueca, como dicen Sí. por ahí. Pero mira que Dios es tan perfecto que yo no soy coja. Yo te brinco, te salto, te corro, de todo. Y no me duele el pie. La gloria es de Dios. Dios. Y esto lo tienen que escuchar los adoradores. Hay momentos que el enemigo va a tentar contra la forma en la que tú adores para hacerte creer que ya no vas a poder adorar más. Pero es ahí donde Dios dice, no, espérate, yo voy a permitirlo. Pero es porque yo voy a hacer algo grande a través de tu Sí. adoración. Y eso me pasó a mí. Eso me sucedió a mí. Cuando yo caigo en la última operación, yo estoy sin trabajo, sin dinero y recién operada. Y yo decía, ahora sí, ¿cómo yo pago la casa? Ahora sí, ¿cómo yo pago las cosas? Ahora sí, ¿cómo yo sostengo a mis hijos? Pero había una palabra, no temas porque yo estoy contigo. En mi casa se pagaban las cosas, yo no te tengo una explicación, porque se pagaban las cosas porque Dios era el que estaba en el asunto. De momento vino una hermana de la iglesia, mira, Dios puso este sentir, te mandé $100. Y con esos $100 se pagaba el agua o se pagaba la luz. Mira que ahí te mandé una compra, te la van a ir a llevar y llegaban paquetones de compra, de comida, de jabón de lavar, de jabón de fregar, de todo. Nunca me faltó nada. Wow. Nunca me faltó nada. Nunca. Pero
aprendí a caminar por fe, Y es difícil. agarrada de la palabra que Dios me había dado. Sí. Porque no es fácil, es muy fácil decir yo tengo fe, es muy fácil decir yo sé que Dios va a proveer, pero háblame cuando estás metido ahí. Y fueron lágrimas que yo derramaba en los secretos, porque había momentos en los que me daba miedo. Y el Señor me decía, no temas, que yo estoy contigo. Y mira si es tan lindo Dios que para Él recordármelo, en el patio de mi casa bajaban las águilas. Las águilas venían al patio de mi casa. Yo tengo fotos por ahí en el teléfono, Sí. unas águilas así. Que ellas no son de estar en el suelo, y ellas estaban en el suelo en el patio de mi casa. Dios. Esa era la señal de parte de Dios que me decía, no temas porque yo estoy contigo. Tú eres una águila y te voy a levantar. Dios mío. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando ya de como 5 años, 4 o 5 años atrás. Entonces, ya te separaste de esa persona. Me separo de esta persona, duro un tiempo sola en este tiempo, con Dios, metía con Dios, estoy metida con Dios. De ahí sale mi primer libro, ¿Cómo se llama el primer libro? 200 días en su presencia. 200 días en su presencia. Entonces, ya yo te estoy escuchando aquí. La gente que vieron la primera parte ya saben de qué estoy hablando. Fue que un profeta te dijo, o no me acuerdo, a ti te dijeron que ibas a tener 3 hijos. El sacerdote, El que era sacerdote. que era un profeta. Era un profeta. Es un profeta. Después lo entendí, que era un profeta. Era de un Dios. profeta. Que ibas a tener 3 hijos, iba a pasar diferentes Por muchas cosas. cosas fuertes. Pero que al final de todo, Dios me iba a librar, iba a caer en el camino correcto, en lo que Dios ya había hablado. ya tenía los 3 niños. Ya yo tenía los 3 niños. Tenía 2 varones, ¿verdad? Y una Y la hembra. hembra. La La ok. última, sí. Ahora, le sirve a Dios. ¿Cómo es que una mujer que estaba en el alcohol, en la droga, con diferentes hombres, ahora se convierte en una sierva de Dios y escritora? Por eso yo te decía, cuando uno tiene un encuentro genuino con el Señor, ya tú no puedes volver atrás. Entonces ya mi vida se convierte en querer agradarle al Señor. Sí. Ya yo quiero ser lo que Dios dijo que yo sería. Ya yo no quiero ser la Adriana del mundo. Yo no quiero ser una Adriana farisea. Yo no quiero ser una Adriana hipócrita. Yo quiero ser la Adriana que Dios dijo que soy. Entonces yo comienzo a trabajar para ser esa Adriana que Dios dijo que soy. Entonces, a través de que yo quiero trabajar, quiero trabajar para ser esa Adriana, vienen todos estos procesos. ¿Por qué? Porque era necesario atravesar por cada cosa para yo poder morir a mi yo. Yo era una persona muy difícil, Venancio. Tenía un carácter muy fuerte. Yo era una persona muy volátil. Era una persona muy impulsiva. Era una persona que tú me hacías algo y yo te lo hacía el triple. Entonces Dios tenía que matar esas áreas. Pero para que Dios matara esas áreas, yo tenía que dejar que me matara. Porque ese es el problema. Hay gente que siguen en un mismo proceso de quebrantamiento y siguen ahí estancados, y es porque no se quieren dejar quebrantar. Cuando Dios te está diciendo, suelta ese odio, suelta ese rencor, suelta eso para yo poder entonces hacerlo nuevo. Y yo entendí esto a base de golpe. Mis procesos no fueron fáciles. Yo he experimentado la soledad como tú no te imaginas. Donde dentro de la soledad, con los pedazos, yo he visto cómo Dios me ha reconstruido con los pedazos. De mí decían que no iba a salir nada bueno. De mí hablaban cosas horribles. Yo era la alcohólica. Yo era la sinvergüenza. Yo era la divorciada, la repudiada. De ahí no va a salir nada bueno. Pero de lo vil y de lo menospreciado, agarra el Señor para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Y a mí no me da vergüenza, a mí no me da vergüenza contar mi testimonio. Porque yo sé que hay mujeres que necesitan escuchar esta palabra. Hay mujeres que de pronto han pasado por un divorcio, que de pronto han pasado por un abandono, que de pronto han pasado por algún tipo de situación que pensaron que no van a poder servirle al Señor como Dios quiere que sirvan. Y yo te vengo a decir hoy de parte de Dios que mira, no importa lo que tú hayas atravesado, eso que tú atravesaste
Es lo que va a usar el Señor para Él glorificarse y traer otras almas a Él. Porque yo entendí que yo soy puente de restauración y de salvación para otros. Sí. Y por eso el diablo ha querido matarme por todos lados. El diablo ha querido matarme. Pero ¿qué sucede? Que ha intentado, pero no lo ha logrado. Porque hay una palabra. Y donde tú cargas una palabra, no va a haber nada ni nadie que te pueda matar. Ahora está en ti. Está en ti querer que esa palabra se cumpla. Sí. Hay mucha gente que está muy cómoda, sentada, ay no, porque yo tengo una palabra. No, ¿qué estás haciendo para que se cumpla la palabra? Porque la fe sin obra es muerte. Usted tiene que accionar. Si Dios te dijo que tú ibas a ser una predicadora, un predicador, métase con Dios, métase en la palabra, no se quede sentado. Yo conocí mucha gente con grandes llamados de parte de Dios sentados en una banca. Sí, sí. Porque están cómodos. Sí. Y se les olvida que Dios te va a pedir cuentas por lo que te entregó. Dios mío. Yo entendía que yo no podía perder tiempo, porque yo entendía que yo necesitaba recuperar ese tiempo que yo perdí. Que no fue pérdida, fue ganancia. Pero yo decía, yo no me puedo descuidar, yo no puedo mirar para atrás, yo tengo que seguir mirando hacia adelante, yo tengo que seguir buscando más de Dios, yo necesito saber, conocer el propósito mío. No por gente, por mi intimidad con Dios, porque ese es el problema, que gente quiere conocer su propósito a través de otro, cuando no hay más nada, no hay nada más hermoso que conocer ese propósito en la intimidad con el Señor. El Señor me dice, de lo vil y de lo menospreciado, te saqué. Y mediante ti voy a avergonzar a aquellos que se creen sabios. Mira, Venancio, yo he visto de todo en este evangelio. Pues yo he pasado cosas que usted no se imagina. Yo he visto cómo a mí me han insultado de un altar. Sí. Oh, sí. Cómo me han menospreciado. Cuando ese libro salió, se levantó el diablo con todo. A través de aquellas personas que yo amaba dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos entendían que no era el tiempo. Ellos entendían que todavía yo no estaba preparada, porque yo voy en un aceleramiento. Yo voy acelerada, pero no es porque yo quiero estar acelerada. Yo he tenido momentos donde le he dicho a Dios, Dios, yo quiero una pausa, me voy a agarrar una pausa. Y cuando yo le digo a Dios que me quiero agarrar una pausa, es donde más predica, donde más cosas aparecen. Y digo, pero Señor, te estoy diciendo una pausa. No, no hay tiempo para pausa. Esto hay que seguir predicando, hay que seguir hablando, hay que seguir. Porque hay gente que necesita escuchar. Hay gente que están esperando. Hay gente que es asignada especialmente para la palabra que tú cargas de parte de Dios. Wow. Tú tienes gente asignada esperando por tu palabra, por tu testimonio, para ellos aceptar a Cristo. Volvemos a lo mismo, puente de salvación, puente de restauración. Y todos nosotros somos puente de restauración y salvación. Lo que pasa es que no lo vemos así porque nos hemos vuelto muy egoístas. Estamos en el yo, el beneficio mío. Y hay que entender que el evangelio no es para gente egoísta. El evangelio es para ser puente para otros. Y esto yo lo entendí a cantazo limpio. Y lo entendí porque muchas cosas de las que a mí me hicieron, yo guardaba silencio porque el Espíritu de Dios me decía, silencio, observa, para que no seas igual que ellos. Contigo va a ser diferente. Me decía el Señor, contigo va a ser diferente. Te ha costado, has pagado un precio, pero es porque necesito que seas diferente. Porque Dios está cansado de todo este faranduleo, de toda esta cosa. Dios está cansado de eso, Venancio. Dios, lo genuino de Dios está siendo altamente procesado para que no caiga en esa misma ola. Gente que está pagando un precio muy alto y Dios lo está permitiendo para que no se les olvide de dónde Dios los sacó, para que no se les olvide que la gloria es de Dios y no de ellos. Dios mío. Ahora, en todo ese proceso, en todo eso, ¿cómo? Porque esa mujer, esa guerrera, esa profeta del Señor, hoy te vemos un producto acabado, la gente te ve proyectada,
Pero, ¿cómo lograste o cómo Dios logró? ¿Cómo fue tu proceso de liberación en sí? Me gustaría que me cuente qué pasó en ti, si esos espíritus, cómo salieron de ti, de depresión, de falta de identidad, todo eso. Eso fue un proceso, yo pasé por un proceso de sanidad donde, vuelvo y te digo, tuve una pastora que fue muy buena, fue un instrumento de parte de Dios que me ayudó a sanar muchas heridas, fue un instrumento. Por eso te digo que somos puente de restauración. Sí, Dios a veces, ¿verdad? Nos pone personas en el camino para ayudarnos a sanar. Claro está que el Espíritu de Dios es quien sana a aquellos que están quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero el Espíritu Santo de Dios también opera a través de otras personas para que también pueda ser sana. Entonces yo tuve esta madre espiritual, que es una mujer completamente de Dios, que la bendigo y la honro, una mujer de sanidad, una mujer de guerra espiritual, una mujer de liberación, que cuando ella comienza a enseñarme, porque yo no sabía ni siquiera orar, yo no sabía nada, yo leía la Biblia a veces y yo ni entendía lo que estaba leyendo. Y yo no era creyente, frustrada, le decía, Dios mío, pero yo quiero saber, pero no entiendo. Y yo lo que no entendía, yo le mandaba mensajes a esta pastora y ella con su amor, con su dulzura, con su paciencia me explicaba. Me decía, no, comienza a leer el Nuevo Testamento para que conozcas a Jesús, para que te enamores de Jesús. Haz esto así, así, así. Cuando vayas a orar, ora, trata de orar así, deja que el Espíritu de Dios te vaya guiando. Y ella comenzó a instruirme, ¿verdad? Para que yo pudiera, ¿verdad? Ser libre de todas esas cosas también. Hubieron momentos donde yo le comentaba a ella de personas que me habían hecho mucho daño. Me decía, tú tienes que perdonar, tú tienes que soltar. Recuerda, me decía ella, me recuerda que Dios te perdonó a ti. ¿Cómo tú no vas a perdonar si Dios te perdona a ti? Y ella comenzaba a hablarme por la palabra, porque no tampoco es que uno va a andar así dando consejos a lo loco, como hay mucha gente claro. dando consejos a lo loco. Yo siempre he dicho que los consejos que uno debe de recibir son siempre y cuando, o sea, uno los puede recibir siempre y cuando sean en base a la palabra del Señor. Y ella era una persona que era todo en base a lo que dice la palabra. Vámonos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y la misma palabra de Dios fue medicina para mi alma. Porque la palabra de Dios es medicina para el alma. Lo que pasa es que hay un chorro de gente haragana que no quiere leer Biblia. Sí. Pero cuando tú lees la Biblia te cambia. La Biblia te corta. La Biblia te confronta. La Biblia te sana. Porque es la palabra que viene de la boca de Dios. Adriana, ¿ya tiene cuántos libros escritos? Tengo 2 libros para la gloria de Dios. Hay 2 libros ya escritos. El primero es 200 días en su presencia y el segundo es mi testimonio de vida. Ok. De, eh, la mujer que estaba depresiva, falta de identidad, ahora es escritora de 2 libros. Quiere decir que de la ceniza Dios te levantó, te restauró, te cambió, te transformó, hizo cosas lindas en el Señor. Ahora, me gustaría que a esas mujeres que están ahí, que se están identificando con tu testimonio, contigo estoy hablando, mujer, no te muevas de ahí, Ujú. te la pusieran al frente y tú tuvieras solamente un consejo, con un solo consejo, Ujú. tú pudieras levantarla, restaurarla. ¿Cuál sería el consejo que tú le dirías a esas mujeres que están ahí? Mi consejo sería, no intentes llenar vacíos ni con personas ni con cosas materiales. Siempre ven a Cristo, llena tu vacío con Cristo y comienza a depender del Señor y verás como todas las cosas comienzan a fluir. Dependencia total en Dios. Cuando tú dependes completamente en el Señor no tan solo va a suplir, el Señor no tan solo va a sanar, sino que cuando tú comienzas a depender completamente de Dios, tú automáticamente estás entrando a la voluntad de Dios, estás entrando al orden que Dios tiene ya establecido para tu vida y a través de ese orden Dios va a traer las cosas correctas. ¿Quién es el Espíritu Santo en tu vida? El Espíritu Santo es todo para mí, mi amigo, mi consolador, mi confidente, mi secuaz. Ese es mi todo. Si tú tuvieras la Adriana de hace 14 años, 10 años atrás,
la que fue procesada, la que estuvo en ese mundo, ¿qué tú le dirías? Tranquila, vamos a lograrlo, porque tenemos una palabra de Dios. Vamos a lograrlo. Y si la Adriana de ayer pudiera hablar con la de hoy, ¿qué le dirías? No lo creería. No creería la persona que soy en este momento. Que todavía estoy en construcción, porque todos somos vasijas en las manos del alfarero. Todos los días estamos siendo trabajados por el Señor. Pero no lo creería, porque yo nunca pensé en mi vida que le iba a servir al Señor. Sí sabía que había algo de parte de Dios, pero yo jamás pensé que yo iba a predicar su palabra, jamás pensé que iba a escribir para el Señor, jamás pensé que esto iba a suceder. Y yo miro atrás y miro ahora y he entendido que todo ha sido necesario, porque gracias a todas esas cosas soy la mujer que soy ahora. Tengo la autoridad para poder hablar de lo que es ser quebrado y ser reconstruido por Dios. Porque ese es el problema. Hay muchas personas hablando de sanidad interior y no están realmente sanos. Sanar duele, Venancio, sanar cuesta. La gente no quiere pagar el precio de lo que es sanar de verdad. Sanar de verdad es tú agarrar los pedazos, dárselos a Dios para que entonces Dios construya lo que Él quiere construir en ti. Y no mucha gente quiere hacer eso porque esto implica pedir perdón. Esto implica morir al ego, al orgullo. Yo tuve que tragarme mi ego muchas veces y morir a él, a mi orgullo, porque entendía que así no podía seguir en los caminos del Señor. Y hay personas que tienen que entender que para tú poder ver un cumplimiento de parte de Dios en tu vida, tú tienes que morir a tu yo. Tú no puedes andar siendo lo mismo que tú eras, porque no vas a ver nada. Por eso tenemos mucha gente que carece de fruto, porque no se están dejando moldear, no se están dejando matar, no se están dejando quebrar. Dios mío. Tremendo testimonio lo que Dios ha venido a traer a nuestra vida a través del testimonio de esta mujer de Dios, esta profeta del Altísimo, que Dios está utilizando de manera especial. Ella es nacida, procede de Ponce, Puerto Rico, su madre colombiana, ¿verdad? Ujú. Su padre puertorriqueño, pero eh, ahora mismo ella vive en Estados Unidos. ¿Cómo las personas pueden obtener los libros? Los libros los pueden adquirir a través de la plataforma Amazon. Pueden buscarlo así mismo. Pueden buscar a Adriana González. Tengo mi página de autora. Ahí le va a salir los dos libros, que es Altamente Procesada, que es mi testimonio de vida, y 200 días en su presencia, que es el devocional, que Ok, es mi primer libro. excelente. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo la pueden seguir en sus redes sociales? Me pueden buscar en Facebook por Adriana González y en Instagram me pueden buscar como Adriana González PRF, igual en TikTok. Otra pregunta. ¿Usted es soltera? No, felizmente casada con un hombre de Dios. Sí, es casada, ya ustedes saben. Es casada, eso es otro testimonio. Eso es otro Es testimonio. otro testimonio porque después de ver esos patrones, esos procesos, ¿ya tiene cuántos años de casada? Vamos para 2 años con el favor de Dios. Un hombre de Dios. Un hombre terrible en Dios. Sí, Dios mío. Así que eso, su testimonio desde que comenzamos hasta finalizar es impactante. Sí, y lo único que le quiero decir es a aquellas que están solteras, muy importante. Por eso te decía, Venancio, ahorita, no intenten afanarse en buscar esposo, ¿verdad? Llénense de Dios, dependan de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que Dios ya tiene marcada para tu vida va a llegar en el tiempo de Dios. Y te vas a dar cuenta que esa persona viene de Dios, porque yo siempre digo que todo, porque lo he vivido, por eso lo estoy diciendo, todo lo que viene de Dios te va a sumar, no te va a restar. Todo lo que viene de Dios va a hacer que tú avances, no que retrocedas. Y todo lo que viene de Dios te va a acercar más a Dios, no te va a alejar de Dios. Así que Dios le bendiga. Shalom.